La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony presentan a nuestros invitados de la mañana. Hoy nos acompañan. Estamos listos para la entrevista con Diana Verónica y Tony, que usted puede escuchar en todas las plataformas de audio como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn. Además, le recordamos que la entrevista con Diana Verónica y Tony es parte de 360 Podcast. Es el primer hub de podcast salvadoreños que hay, que usted puede encontrar ahora. Sí, ahorita hay 4 podcasts. Estamos nosotros con la entrevista. Está Economía Masticada con Mariana Belloso, Hombres en la Cocina con Víctor Flores y Moisés Rosales. Y está Amores Perros con Beri Zamora, ¿verdad? Así es. De todos los temas que usted le interesa conocer, usted puede ingresar a 360 Podcast y escucharlos. En las redes sociales es fácil, Tony. Instagram y Facebook, @360podcast.sb y en Twitter, @360podcast_sb. La entrevista la subimos todos los días, así que recuerde darle clic a la campanita para que reciba la notificación cuando la entrevista esté arriba. Bueno, quienes nos acompañan hoy están en varias de las principales portadas de los periódicos, tanto impresos como digitales del país. Hablamos de buenas noticias, Tony. Son buenas noticias. Cuando hablamos de inversión, cuando hay una alianza entre inversión local e inversión extranjera, todavía es mejor. Así que ahora tenemos con nosotros aquí a Edwin Escobar, director ejecutivo de Grupo Aristos El Salvador. Es así, ¿verdad, Edwin? Hola, Edwin. En el micrófono. Sí, es muy buenos días. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por tomarnos en cuenta para compartir estas noticias. Si te puedes acercar un poquito más el micrófono, mucho que mejor. Ahí está. Edwin, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Y también nos acompaña Ronald Jiménez, presidente del Grupo Codiza de Costa Rica. Hola, Ronald, bienvenido. Hola, Diana y Tony. Para mí es un placer enorme estar aquí con ustedes y sobre todo el poder venir a El Salvador y compartir buenas noticias. ¿Y usted es tico? Sí, soy tico de nacimiento, aunque por mi negocio viajo por toda Latinoamérica, pero sí, soy tico y vivo en Costa Rica. Comencemos por ahí. ¿Cuál es su negocio? Bueno, para resumirlo y casualmente... hoy ya le salió el tico. Hoy sí ya le salió. La R me delata. Y ahorita digo pura vida. Para resumirlo, estamos de aniversario precisamente en este mes, estamos cumpliendo 30 años. Codiza es una empresa de tecnología, nació en 1991. Nacimos literalmente, no es cuento, nacimos en una cochera con $500 hace esos 30 años, en el 91. Como una casa de software empezamos a desarrollar sistemas que los vendimos en 14 países de Latinoamérica. Luego en el año 2000 creamos el primer parque tecnológico de Centroamérica. En el año 2006 el primer data center, hablaremos de eso ahorita, de Centroamérica también. En el 2011 la primera nube, cosas un tanto técnicas. Entonces, pues gracias a Dios hemos tenido un crecimiento bastante acelerado. Y hoy estamos felices porque encontramos al socio ideal para construir nuestro primer data center. En Costa Rica tenemos 3 fuera de nuestras fronteras. Aquí en El Salvador, Grupo Aristos es nuestro socio perfecto porque también tienen una trayectoria enorme de desarrollo de parques industriales y entonces un parque tecnológico era como su evolución natural. Mira, a mí me encantan esas historias, uno las lee ahí, de cuando nacen negocios que nacen con poco capital en una cochera, dice usted. Entonces, cuéntenos un poco de eso. Bueno, yo estaba recién graduado más o menos, trabajé de director de tecnología de algunas empresas, la última fue de una compañía grande internacional de chocolates. Me independicé, ya estaba casado, mi esposa se puso muy nerviosa porque precisamente eran los $500 que tenía para iniciar la compañía. Empecé dando consultorías, armando mesas con los compañeros. Éramos 5 personas en ese momento, desarrollamos un software muy oportuno para la época y ahí empezó la historia que en Costa Rica a veces me dicen el Ceniciento. Empieza esa historia de una microempresa. Luego fuimos a Panamá, vinimos a El Salvador, fuimos a Centroamérica, México, Chile, y ahí empezó la historia.
Y con esos recursos, entonces fue en el año 2000 que ampliamos nuestros horizontes a ese parque tecnológico y es lo que nos tiene hoy aquí. ¿Y ese software de qué era? El software se conoce como ERP o sistema empresarial. Eso es el software de administración de inventarios, facturación. Si uno va a las tiendas grandes en Costa Rica, se encuentra en las cajas el loguito de Codiza. Ajá. En aeropuertos desde Perú hasta México se encuentra en varios de esos ese loguito. Y hoy la esposa ya no está nerviosa. No, tuvimos una época dura porque viajaba todas las semanas, pasaba de Chile a México, de México a República Dominicana. Ya ahora tenemos gente que viaja y ya no lo hago tanto, pero no está nerviosa y bonito, la segunda generación ya llegó y mis hijos ya están en la compañía. Y sus hijos ya trabajan, siguen desarrollando la empresa. Edwin, ¿cómo llega ese contacto con Ronald Jiménez de Codiza? Porque tú mencionaste que cuando empezaste viajabas a El Salvador y hacías contacto ya con El Salvador, pero me parece que eso concluye hasta ahora o ya vienen trabajando de antes. Sí, yo creo mucho en que la vida te va poniendo los siguientes pasos que debes tomar en el área empresarial y en la vida personal. Uno simplemente tiene que estar consciente o pendiente de lo que la vida va dando. Entonces nosotros comenzamos a ver una tendencia en el área tecnológica. El Salvador sentíamos que se había quedado un poco rezagado en eso. Entonces yo le comenté esta inquietud a un amigo en común costarricense y me dice, yo te tengo la persona indicada, y esa persona fue la que nos presentó. Fue un almuerzo casual donde yo le dije, mira, yo siento que este es el siguiente paso que en El Salvador deberíamos de tomar en el desarrollo inmobiliario, en la parte tecnológica, esta es la dirección, y fue con una conversación entre amigos y fue ahí donde me dice, Grupo Codiza Costa Rica sería un aliado excepcional para ustedes. Uh-huh. Y entonces, bueno, se juntan y comienzan a platicar, y de una inversión que nació en una cochera en Costa Rica con $500, ahora termina en una inversión de $30 millones, que entiendo es la inversión en tecnología más grande de la historia en nuestro país, o de este año, no sé. Probablemente de este año no pudiera decirte que en general, pero sin duda es una inversión muy, muy importante, especialmente por la infraestructura que tiene, tanto en el edificio, que es un edificio clase A esencial, así como el número de servidores, equipamiento. Es una edificación sumamente robusta y los equipos tienen mucha solidez, redundancia, etcétera. Hablemos de qué trata. Porque ya vamos entrando en materia, ¿verdad? Exacto. ¿De qué se trata este parque? ¿Qué es Data Trust? Sí. Yo creo que es importante para la audiencia tener un poco de contexto de qué estamos hablando acá, porque se maneja Altius, se maneja Data Trust, Codiza, Grupo Aristos. Entonces lo vamos a hacer relativamente sencillo. Grupo Aristos, grupo 100% salvadoreño, inició operaciones hace 45 años. La división que está llevando a cabo esta inversión es Aristos Inmobiliaria. Aristos Inmobiliaria maneja parques industriales, logísticos y zonas francas en El Salvador. Dentro de nuestros desarrollos operan 40 empresas y 14,000 empleos, ¿verdad? Entonces tenemos una trayectoria. Somos la empresa líder desarrolladora en techo industrial arrendable. Lo que pasa es que al no ser una empresa probablemente comercial no se conoce mucho. Entonces es el parque industrial más grande del país, entiendo. También, o sea, tenemos varios primeros. Somos el parque industrial, Zona Franca American Park es el parque industrial más grande del país. Somos el desarrollador más grande del país de techo industrial, ¿verdad? Tenemos también otro hito importante, es el grupo industrial con mayor cantidad de paneles solares sobre techo. En fin, pero para volver al tema, nosotros decidimos desarrollar Altius Tech Park, que es un parque tecnológico, el primer parque tecnológico de El Salvador, el cual va a consistir de 7 edificios multiniveles, 46,000 metros cuadrados de oficina, y dentro de Altius Tech Park, nuestro primer cliente y ancla de un ecosistema tecnológico que vamos a desarrollar es obviamente el Data Center, Data Trust, administrado por Codiza. ¿Y a qué me refiero con este ecosistema tecnológico?
dentro de Altius, dentro de estos edificios, queremos atraer empresas líderes, call centers, BPOs, desarrolladores de software, programación, centros de capacitación y la academia para poder llevar este tipo de desarrollo también al área occidental del país, porque desde la concepción de Grupo Aristos nuestra misión era descentralizar oportunidades de San Salvador y llevarlas al interior del país. A eso me refiero con llevar esas oportunidades al occidente. Y obviamente un data center de este calibre nos va a ser el ancla para poder potenciar todo lo demás. Edwin y Ronald, ¿qué es un data center? Es decir, es un montón de gente frente a computadoras, son computadoras trabajando solas, o sea, ¿de qué y qué servicios prestan? Ok, vamos a explicar lo que es un data center. Es realmente fácil entenderlo. Es muy complejo hacer que no falle ni un segundo los 365 días del año, 24 horas al día. Eso es complejo, pero es muy fácil de entender. A ver, cuando nosotros nos tomamos un selfie y le mandamos a un amigo la foto, esa foto tiene que quedar almacenada en algún lado, ¿ah? Cuando nosotros hacemos una transferencia bancaria, esa información tiene que quedar almacenada en algún lado. Entonces, en el mundo de hoy, todo, absolutamente todo, y ahora que ustedes están hablando de sus programas y sus podcasts y que el público puede entrar, verlo, bajarlo, etcétera, la información tiene que estar almacenada en algún lado. Entonces, se dice la nube cuando uno toma la foto y simplemente la mandó por WhatsApp y quedó en la nube. Bueno, esa es una frase. Esa nube es un concepto simplemente de decir, bueno, la envié y está en algún lado, yo no sé dónde, pero la verdad es que tiene que aterrizar y guardarse la información, igual que en los bancos. Entonces, esa información se almacena en computadoras enormes y miles de computadoras. Nosotros en Data Trust tenemos capacidad más o menos para imaginarse como arriba de 20,000 servidores de computadoras. Bueno, se va a almacenar la información. Esa información tiene que estar disponible, como dije, 24 horas al día. Entonces, esos miles de computadoras que guardan la información de los bancos, de las fotos, del Seguro Social, toda la información nuestra de ciudadanos, incluso hay leyes que protegen los datos personales también. Esa información tiene que estar muy bien resguardada. Esos miles de computadoras generan un calor enorme. Entonces, Data Trust tiene un aire acondicionado equivalente a un edificio de 110 pisos por el calor enorme. Entonces, necesita, y veámoslo en términos llanos, imaginémonos una caja de seguridad como una caja fuerte en un banco. Nada más que el data center es una caja de seguridad de miles de metros cuadrados que va a tener muchas conexiones para enfriamiento, para energía eléctrica redundante, porque si falla una, la otra tiene que operar. Si fallan ambas, tiene que haber un generador, y así sucesivamente para que nunca falle. Tiene que estar comunicada. Si estamos, por ejemplo, con un banco, el banco, desde nuestra casa nos estamos comunicando al banco, y el banco tiene a 3 o 4 proveedores de telecomunicaciones para que ellos nunca se desconecten. Entonces, es eso, es una caja de seguridad inmensa, enorme, sofisticada, con muchísimo enfriamiento, energía, telecomunicaciones, y que fue diseñada antisísmica para que nunca falle. Y ese es el asunto. Como el tema es tan delicado a nivel mundial, como los aviones, uno se monta un avión y se sabe que hay reglas internacionales y que el piloto tiene que cumplir también esas reglas internacionales. Bueno, igual un data center. Existe, por ejemplo, el Uptime Institute de Estados Unidos, que certifica incluso los planos. Bueno, ya Data Trust envió los planos a Estados Unidos y hace ya unos meses nos llegó la certificación. ¿Eso qué quiere decir? Que el máximo instituto mundial nos certificó de que el diseño está hecho con las mejores prácticas a nivel mundial, por lo delicado que es guardar la información. Entonces, ese es un data center. Es tan simple como decir el lugar donde guardan mi foto o el lugar donde guardan mi saldo bancario. Ahora sí, mi saldo bancario sí es muy delicado. Entonces, ahí los clientes serán bancos, instituciones de gobierno, empresas más? Comerciales, telefónicas, no sé. Exactamente. Entonces, veámoslo así. El beneficiario de esto es el ciudadano, porque el ciudadano
tiene información que almacena el Estado en diferentes instituciones. El Seguro Social almacena información mía de mi salud, etcétera. Entonces, esa institución es responsable de guardar esa información. Beneficiario ciudadano, igual beneficiario el cliente del banco. Entonces, sí, nuestros clientes, ¿quiénes son? Los gobiernos, porque ellos deben asegurar la continuidad del servicio. Es algo que no debería parar. Los bancos, obviamente, son nuestros clientes. Grandes empresas, si nos imaginamos una cadena de supermercados, por ejemplo, o de electrodomésticos, funcionan casi como un banco. O sea, si ellos se desconectan 2 horas, pierden millones. Entonces, ellos también. Y en el concepto de nube, donde nosotros tenemos una gran cantidad de servidores que compartimos con muchas empresas, entonces ya podemos atender empresa mediana y pequeña también. En Data Trust y en este parque que se va a crear, ¿cuántas computadoras o servidores van a estar enlazados que tienen que ser enfriados, dijo usted, por un aire acondicionado equivalente a un edificio de 110 pisos? Correcto. Data Trust va a ser de los más grandes de Centroamérica. En Costa Rica tenemos 3 data centers que suman 334 racks o gabinetes, y en un rack yo puedo meter 50 computadoras, 100 computadoras. Se mide así en gabinetes. Data Trust va a tener 322, va a ser el segundo más grande de todo Centroamérica. Para tener una idea de esa dimensión, 322 gabinetes. Nosotros en Costa Rica almacenamos desde hace más de 12 años toda la información del Seguro Social, todos los ciudadanos, el expediente médico de los ciudadanos y todos los sistemas del Seguro Social, y lo hacemos en 29 gabinetes. O sea, estamos hablando que la institución más grande de Costa Rica lo hacemos con 29 gabinetes, y aquí en El Salvador vamos a tener 322. Podríamos almacenar el país entero. De hecho, me imagino que ya el país entero es su cliente. ¿Cómo funciona la cosa? Hacia eso vamos, y puedes repetir eso para que lo oiga todo el mundo. Por favor. Eso es lo que queremos. Es lo que queremos. No, obviamente para asegurar una inversión de ese nivel es porque ya están los clientes de alguna manera. Y obviamente se busca crecer. Sí, bueno, Edwin puede ampliarnos, pero iniciamos esta relación con esa primera conversación que fue telefónica. El amigo en común nos comunicó y tuvimos una llamada telefónica, y de ahí partieron los estudios de mercado que nos indican lo que usted está mencionando, quiénes son nuestros clientes potenciales y de qué tamaño son. Y ahí es donde ya entró la relación con Edwin Escobar, ¿cierto? Así es. Ajá, o sea, no solamente es la infraestructura donde va a estar Data Trust, sino que también toda la representación, por así decirlo, en el país. Así es. Por ahí va el asunto. Sí, Codiza, como tienen amplia experiencia, ellos van a manejar el data center, pero yo creo que es importante también hacer notar lo siguiente: ¿por qué es importante un data center en El Salvador en este momento? Como Ronald mencionó, no teníamos ningún data center certificado comercial en el país. Es de ahí donde nace la importancia de esto. Y hay que ver lo siguiente: el 13 de octubre del 2021, con el apagón de WhatsApp, Facebook e Instagram, la bolsa personal de su CEO y mayor accionista Mark Zuckerberg perdió $6,000 millones por la caída del valor de sus acciones del conglomerado en la bolsa. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el mundo tiene menos tolerancia para las interrupciones de negocios. Y no solamente eso, sino que nos demuestra qué tan exigentes y qué tan dependientes nos hemos vuelto de la tecnología. No solamente para el entretenimiento, sino que también nos hemos vuelto muy dependientes para la comunicación esencial, para el comercio, atención al cliente. Si solo el hecho de que llegues al banco y te digan no hay sistema, es inaceptable hoy. Ya la regaste. Es inaceptable hoy en día. Entonces el consumidor, el usuario, así como le sucedió a estas 3 plataformas que acabo de mencionar, los castigó, ¿verdad? Los castigó, se retiraron algunos, no solamente usuarios, le abrió la oportunidad a otras plataformas de comunicación que crecieron en millones de usuarios en cuestiones de horas. ¿Por qué? Por lo mismo que estoy diciendo, nos estamos volviendo exigentes y dependientes. Y cuando hablaba también de que te castiga, el valor en bolsa se vio reflejado por la pérdida, porque le dio a entender, este grupo no está preparado para tener este nivel de disponibilidad. 6 horas para estas empresas es realmente inaceptable. Ronald nos va a contar un Tier 3, Ronald, lo máximo que puede quedar fuera, si querés. ¿No? Sí, los data centers
internacionales se certifican por categorías y se llaman tier o capas. Nosotros certificamos tier 3, existe un tier 4 que es muy poco común. Un tier 3, el cálculo es que la probabilidad de estar funcionando es de 99.982%, que en términos prácticos significa que en un año entero, las 24 horas del día, podría estar fuera de línea durante todo el año 40 minutos. ¿Por qué esto es así? Incluso se dice... El 25 de diciembre a la hora del abrazo, vaya, situaciones así, ¿verdad? Sí, o puede ser 2 minutos hoy, 3 minutos... Menos, porque ahí se están compartiendo infinidad de datos, fotografías, videos. Claro, incluso... Está sonando el año viejo. Así es. Es tan delicado que se dice, por ejemplo, que si un banco se queda sin sistema unas horas... 6, 8 horas, el banco puede quebrar y uno dice, pero ¿por qué tan exagerado? Bueno, es que ya el cliente de hoy, si el banco no le permite sacar su dinero o mover o hacer transacciones durante todo un día, ese cliente es posible que se cambie de banco. Y si muchos clientes se cambian de banco, todos sabemos que un banco tiene un 20% de capital y un 80% dinero de ahorrantes, y eso es lo que presta. Bueno, si esos ahorrantes se van, el banco podría... Pierde capital, exactamente. Capital de trabajo. ¿Cómo? Es cierto que hubo una conversación telefónica, un amigo en común, un tercero creíble, ¿verdad?, que los presentó a ustedes. Pero ¿cómo Edwin, o mejor dicho, cómo Ronald llega a confiar en El Salvador, de poner esta inversión tan importante en El Salvador y no en otra región de Centroamérica? Bueno, nos conectó el amigo en común, tuvimos una llamada telefónica, Edwin me hizo preguntas, algunas indiscretas, de márgenes, y que nosotros pues no tuvimos mucho problema. Hoy en día ya uno no se cuida tantísimo de que información confidencial, ni mucho menos. Nos generó confianza y compartimos alguna información. Después nos visitó en Costa Rica, luego nosotros visitamos aquí en El Salvador. Vimos que el Grupo Aristus, como dije anteriormente, era el socio ideal. Y lo otro, por alguna razón, El Salvador era el único país de Centroamérica que no tenía ningún data center certificado. La razón no la sé, pero era el único. Y definitivamente lo requiere. Entonces, tenemos el socio, los parques industriales quieren hacer un parque tecnológico. El Salvador no tiene ningún data center certificado. Nosotros tenemos 15 años de estar en el negocio de data center. Todo lo tenemos documentado, todos los protocolos de operación. Entonces se alinearon todas las estrellas para decir, no, definitivamente este es el camino. Sí, ahora, encontraste el socio confiable. Es un gran compromiso también para quien pone la infraestructura. Es decir, dices que American Park es el parque con mayor capacidad de energía solar instalada en techo, ¿verdad? Es decir, que no vaya a fallar nada a la parte tecnológica, que la infraestructura le brinde esa seguridad al otro socio, es una gran responsabilidad. Esta inversión o este proyecto es una enorme responsabilidad en varias direcciones. Primeramente por el tamaño del compromiso que tenemos también con los clientes, pero para eso ahí es donde entra en juego las certificaciones, porque las certificaciones dejan lugar para hacer improvisación. La certificación dice cuánto debe de tener y cuánta redundancia debe de tener de cada cosa, porque en este proyecto, imagínense, redundancia. ¿A qué me refiero con eso? No va a tener un aire acondicionado, va a tener 3 aires acondicionados, por decir un ejemplo. No va a tener 2 o 3 conexiones a internet, va a tener 18, por decir algo. Entonces, este proyecto es sumamente robusto, pero en efecto, la responsabilidad del compromiso, la edificación esencial clase A, de que es antisísmica, debe de poder operar casi en isla, generadores de energía, y una serie de cosas. O sea, ustedes también tienen la certificación para dar el servicio a este cliente. Se debe de obtener. Se debe de. ¿Verdad? Porque si no, el otro también no se convierte en el socio confiable. Sí, parte de la certificación y, como decía, del diseño, no es solamente la sala de datos, sino todo lo que está alrededor. Entonces, por supuesto que Altius debe proveernos la redundancia en generadores eléctricos, la redundancia en baterías. Todo eso ya es parte de la certificación. O sea que nosotros
Data Trust va a ser el ancla, va a ser el primer proyecto de Altius Tech Park. Entonces todo va a estar listo para cuando encendamos, por así decirlo, el data center, que hablando de responsabilidades, para poner un ejemplo, con los clientes guardamos confidencialidad y parte de la seguridad es que nadie sepa dónde están. Sin embargo, lo puedo decir porque un cliente nuestro tuvo la amabilidad de grabarnos un video que presentamos anoche en un cóctel dando un testimonio. No voy a decir el nombre, pero lo van a saber. No, pero si ya es público, sí, díganlo, aquí no hay problema. Sí, aquí puede decir sí, lo dijeron en el evento. Sí. Bueno, voy a decirlo. Ayer el director de tecnología de Bacre de Domati, Costa Rica, dijo que estaban desde hace más de 12 años en el data center de Codiza. Eso significa que tenemos nosotros la responsabilidad de que todos los datáfonos del país, de supermercados, tiendas, todos están conectados a nuestro data center, y ustedes entenderán que no podemos caernos pero ni siquiera un minuto, porque hay miles de personas en ese minuto haciendo transacciones con las tarjetas de crédito. Ajá. Y el testimonio de él ayer fue realmente muy bonito, porque dijo: tenemos 12 años de estar en Codiza Data Center y no nos hemos caído ni un minuto. Esa es la prueba de fuego, ¿verdad? Exacto. Y ese es el testimonio del millón. Edwin, tú mencionaste el tema de paneles solares, sí, ¿verdad? Son también la empresa que, dices, ha instalado la mayor cantidad de techos con paneles solares. ¿Es así la cosa? Así es. Ajá. Propios. Creo que es importante mencionar lo siguiente. Otro hito que hemos logrado es que este año, en marzo, toda la cantidad de energía que nuestros clientes demandan en nuestros parques industriales es suministrada por nuestro propio grupo. Tenemos instalado 45 megavatios sobre techos y sobre superficie. Entonces, todo lo que nuestro grupo genera de energía solar, ¿verdad?, equivale a lo que consumen nuestros clientes. Y en el caso de Altius, así será. Ese va a ser un enorme desafío, pero lo tenemos pensado también. Digo enorme desafío porque Ronald nos mencionó hace unos minutos de que por la cantidad de energía que demanda el data center tendremos que hacer instalaciones muy grandes para poderlo abastecer. Él decía de que equivale el consumo del data center equivale a un edificio de 110 niveles ocupados, de 110 pisos. Eso es para enfriar nada más. Los equipos, para mantener las temperaturas de los equipos. Y el consumo eléctrico es enorme. Entonces nosotros vamos a instalar mayor cantidad de paneles solares para poder hacerlo. Ahora lo tenemos contemplado para poder darle también esa certificación verde al data center. Sí, porque uno se pregunta, bueno, esa cantidad de energía, ¿de a dónde va a salir, verdad? Y entonces entiendo que este es un proyecto verde también. Entonces la apuesta es que Data Trust, su energía, la energía que consuma venga de los paneles solares. La mayor cantidad posible, así es. Ajá. Y cuando hablamos de la mayor cantidad posible, ¿de qué porcentaje estamos hablando? Ok, recordemos que la energía solar, obviamente, solo podemos generarla por aproximadamente 8 horas. Entonces tenemos que buscar fuentes alternas. Pero se puede guardar. Se puede guardar. Se puede guardar en baterías. Ajá. Entonces esos son los análisis que tenemos que hacer. En este momento vamos a montar 10 megavatios adicionales en el 2022 para poder suministrar el data center. 10 megavatios solares, lo cual no es suficiente, por lo mismo que digo que solo opera durante el día. Baterías sería el siguiente nivel. Las baterías están bajando dramáticamente de precio, sin embargo no ha llegado a un costo como para ser sumamente competitivo, pero creemos que lo va a hacer. Edwin, desde el momento en que comienza esto en la parte de construcción a cuando esté operando también ya el Data Trust, ¿cuántos empleos se van a generar? Porque esto es importante. ¿Y cómo incide el crecimiento de American Park en la comunidad, en el entorno de Ciudad Arce? Sí, el impacto que tenemos en el municipio de Ciudad Arce es importantísimo porque tenemos 14,000 personas trabajando ahí. Los economistas dicen que por cada empleo directo se estima que 2 indirectos suceden, 2 indirectos en el tema de transporte, alimentación, ¿verdad? Proveedores de diferentes. Entonces estamos hablando de un impacto de 28,000 personas adicionales que nosotros estamos haciendo ahí. Ahora, Altius, con la construcción de Altius, van a operar 300 personas, pero lo importante es que cuando esté el parque maduro, va a ser lugar de empleo de 5,000 salvadoreños.
y 5,000 salvadoreños en otro nicho de negocio, porque mencioné que nos vamos a ir a crear un ecosistema tecnológico, entonces van a haber oportunidades en otro tipo. Nuestra inversión inicial es principalmente manufactura, logística, distribución. Eso es lo que tenemos en la zona Franca American Park. Sin embargo, en Altius van a ser otro tipo van a ser programadores, desarrolladores de software y ese tipo de cosas. Y entonces habrá que capacitar, educar. Así es. ¿Y esta alianza con quién la van a hacer? ¿O Codiza traerá gente? ¿Cómo será? Las mismas empresas que lleguen de inquilinos. Es una combinación de todo lo que acaban de decir. Es una combinación de las empresas capacitando, pero también, por eso queremos hacer alianzas también con la academia, con universidades, con centros tecnológicos y así, para poder elevar el conocimiento del sector. Y ese es un desafío, pero es un desafío bonito, porque cuando dijimos de que queremos llevar oportunidades afuera de San Salvador, San Salvador está bastante colapsado en términos de tráfico. Si uno quiere acceder a cierto nivel de empleo, debe de venir a San Salvador. Eso no debería ser así. Es lo que queremos hacer, llevar oportunidades. La apuesta del país siempre ha sido esa, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso, al llevarlo al occidente va a ser un desafío bonito para poder capacitar a la gente de la zona, a las personas, a los jóvenes en este tipo de computación, programación, llamadas, inglés, ¿verdad? Idiomas. Una de las cosas muy importantes que nosotros deberíamos de hacer es promover el tema de otro idioma, sea inglés, sea francés, porque eso es lo que nos da una proyección internacional. ¿Y esto lo están haciendo a nivel directo ya con las instituciones educativas, a nivel de gobierno? Porque ¿qué cantidad de gente se va a requerir en Data Trust? Bueno, los centros de datos son un negocio casi 100% automatizado. Y de hecho, la presencia de un ser humano dentro de una sala de datos se considera un riesgo. Todo se maneja de manera de un centro de control remotas, correcto, sí. Entonces, el centro de datos como tal no es muy demandante en cantidad de mano de obra. Sin embargo, los negocios que se generan a la par sí. Y me explico. Nosotros en Costa Rica hace unos 25 años creamos la Cámara de Tecnología. Nos formamos varias compañías en ese momento, hace 30 años, después llegó Intel hace más o menos 20 años, y cuando esto empieza a suceder, se pone en el mapa tecnológico mundial el lugar. Estamos hablando aquí, El Salvador y específicamente Altius se pone en el mapa de tecnología. Entonces ya las empresas, ¿qué tipo de empresas? Pueden ser empresas de desarrollo de software, que de hecho nosotros como Codiza tenemos funcionarios aquí en El Salvador, que programadores, que son funcionarios de Codiza desde antes de Data Trust, y los contratamos porque pueden trabajar desde su casa. Sí. Entonces, ese ecosistema genera un punto en ese mapa. Ahora, ese mapa hay que desarrollarlo y es un esfuerzo público-privado. El esfuerzo es las compañías como nosotros, ya encendemos la luz, tenemos que hablar con los centros de capacitación técnicos para que ellos y las universidades empiecen a tomar acciones para que sus planes de estudio converjan con las necesidades que vamos a tener nosotros. No vaya a ser que las universidades siguen con un programa de estudios que ya no es, y como nosotros le decíamos a un rector en Costa Rica, ustedes están graduando desempleados, porque no coincide oferta con demanda. Entonces, esa coordinación se hace. Empieza entonces a verse año con año cada vez más personas técnicas e ingenieras, no todo el mundo tiene que ser de universidad. Empiezan a llegar compañías que fabrican dispositivos médicos, compañías de desarrollo de software, y varios tipos de compañías en donde ya el país empieza a ofrecerles un lugar donde la mano de obra está capacitada, donde hay condiciones incluso de zona franca, y empieza de manera casi natural. Hay que empujarlo y hay que hacer la famosa coordinación de academia, empresa privada y Estado. Sí. Se habla mucho sobre la llegada de Intel a Costa Rica, que esto, como usted dice, encendió la luz, ¿verdad?
¿Puede ser lo mismo Data Trust para nuestro país? Bueno, guardando las debidas proporciones, pues, pero digamos, para un entorno como Ciudad Arce, por ejemplo, o lo que decía usted, bueno, aprovechamos 105.3, que es la frecuencia desde la cual estamos transmitiendo en estos momentos, es una estación de radio de la Universidad Francisco de profesionales, técnicos. Vuelvo al impacto que puede tener en la zona, pues ya lo decías tú, está fuera de San Salvador, y qué tipo de técnicos o de profesiones van a requerirse para el funcionamiento de Data Trust. Pregunta para ambos. Ok, bueno, empecemos por la parte técnica. Y a mí me gusta empezar por eso porque cuando uno empieza a hablar de ingenieros, está excluyendo a un montón de jóvenes que no tienen la oportunidad tal vez de ir a una universidad. Entonces yo prefiero empezar por lo que se conoce como la pirámide que va a generar un círculo virtuoso. Y la base de la pirámide es una formación técnica en donde los jóvenes y programas como estos son fundamentales. Cuando hablaba de esfuerzos conjuntos, un programa como este, en donde los jóvenes que están en secundaria y por alguna razón no van a la universidad, dicen, bueno, yo me voy a preparar en cursos de electromecánica, por ejemplo, o cursos de electrónica, y hablar con los institutos no universitarios que dan ese tipo de cursos. Entonces nosotros, por ejemplo, necesitamos los que monitorean todos los equipos. Entonces ellos, en una formación de un año, ya están capacitados para estar en la sala de monitoreo de un data center. Entonces, bueno, ya es una esperanza para algunos jóvenes que salen de secundaria, hacen un esfuerzo por estudiar un año y tienen un empleo de calidad. Que yo creo que esa es la apuesta, no solamente que sean 5.000 o 6.000 empleos, sino que cada vez vayan siendo de mejor calidad, mejor remunerados, y eso pues va generando entusiasmo en la juventud. Entonces, bueno, Tony lo decía, el caso de Intel en Costa Rica, sí, Intel llegó, se le dieron ciertas condiciones, y al cabo de 20 años ya hay cientos de empresas como Intel y decenas de miles de muchachos que vieron que había una oportunidad de un buen empleo en el área tecnológica. Entonces, ahora en Costa Rica tenemos, y es un cálculo de la Cámara de Tecnología, cerca de 8.000 plazas vacantes de tecnología. O sea, no tenemos suficientes. O sea, todavía no hay gente capacitada, y la cantidad necesaria. Porque cada vez llegan más empresas. Entonces, muchas, como Codiza, nosotros tenemos centros de desarrollo aquí en El Salvador, tenemos en Ecuador, tenemos en Perú, porque tenemos que estar contratando de otros países porque ya no da abasto. Entonces, y han pasado 20 años, imagínate. O sea, ha habido tiempo de preparación, pero aún así se han quedado cortos. Sí, porque cada vez llegan más y más empresas. Esa luz, como decía Tony, que estamos encendiendo en Data Trust y en Altius, pues vendremos a este programa dentro de unos 10 años y podemos contar cientos o miles, ojalá, de jóvenes que nos escucharon hoy y que se fueron por ese camino. Y ahí entra el tema de... Vamos a estar aquí en 10 años. Bueno, mejor hablemos de lo que está pasando ahorita. ¿Cuándo estará listo? Porque ayer fue la colocación de la primera piedra, ¿cierto? ¿Cuándo estará listo Data Trust? Sí, ayer fue un día doblemente especial porque fue el inicio de Altius Tech Park y de Data Trust. Fue un día doblemente especial. Porque es el primer inquilino. Exactamente. Entonces se da inicio de las dos cosas. Prevemos tenerlo listo en el tercer trimestre del 2022. Sin embargo, ya en enero del 2022 comenzamos con la parte comercial, ya que estos procesos son tardados. Una empresa de la magnitud bancaria, estatal o lo que no toma una decisión de un día para otro, sino que tiene un proceso un poco más extendido de lo normal. Por eso comenzamos en enero ya con el lanzamiento de colocación, pero la infraestructura en sí para el tercer trimestre del 2022. O sea, a finales del próximo año, ¿verdad? Ahí estaría. Ronald, la pregunta del millón, porque aquí siempre hablamos que la situación económica del país no es la mejor, que hay incertidumbre jurídica, que la inversión no viene. Están peleando los políticos. Que los políticos, que como es este Bitcoin. Que como es este partido nadie nos va a volver a ver, pero mejor o sea... Y ustedes aquí están, y estamos hablando de inversión millonaria, de apostarle a nuevos caminos también. O sea, es un tema de personas,
¿Es un tema de gobiernos? ¿De qué se trata? Ok, me encanta la pregunta. Es un tema de visión y la aterrizo. Nosotros somos empresarios de tecnología. La tecnología es transversal. La tecnología se requiere en agricultura, la tecnología se requiere en transportes, en banca, en comercio, en turismo. Entonces, es transversal a cualquier actividad económica. Entonces, yo más bien les pregunto a ustedes, ¿van a seguir usando los celulares? Claro que sí. ¿Por qué? Porque son necesarios. Ya la gente no puede vivir sin los celulares. Entonces, la tecnología continúa. Y nosotros tenemos clarísimo que la información debe guardarse. La pandemia aceleró muchísimo la transformación digital de países y empresas. Entonces nuestra visión es tecnológica y desde ese punto de vista a como tú vas a seguir usando el celular, la gente va a seguir usando servicios bancarios y los bancos van a necesitar dónde guardar su información. La gente va a seguir yendo al Seguro Social y el Seguro Social tiene que garantizar la operación continua de su negocio y la información de los ciudadanos, entonces va a requerir guardar la información. Entonces, no es un tema político ni geográfico, sino es un tema tecnológico. Y entonces el gobierno que esté va a necesitar la tecnología y por lo tanto tiene que apoyar el tema. Me gusta su conclusión. No, pues sí, o sea, sí, es una necesidad, o sea, la necesidad estará independientemente de los vaivenes políticos del país. En el mundo entero. En el mundo entero. Sí. Porque, pues sí. Y los vaivenes son en todos lados. Apostémosle a El Salvador porque no tiene el centro certificado. Porque no lo tenía y además encontramos el socio idóneo que sigue construyendo parques industriales y los sigue llenando. Vaya, y es la misma pregunta para ti, Edwin, porque pues sí, aquí pasamos hablando de eso. Sí, claro. Para terminar de la idea de Ronald también, el comercio durante la pandemia, el comercio electrónico creció en un año lo que le toma normalmente una década. Entonces, la tendencia, lo que decía Ronald para terminar su idea, es irreversible. O sea, la tecnología sigue su paso, la demanda de almacenamiento necesita más. Un ejemplo, el tamaño de la fotografía de hoy en día, ni cerca de lo que era. Cada vez necesitamos más almacenamiento. Entonces, esa tendencia es irreversible. Hacia ahí vamos. En el caso nuestro, ¿por qué seguimos haciendo? ¿Por qué seguimos invirtiendo? Porque son 30 millones en Data Trust, pero en Altius Tech Park son 50. Entonces estamos hablando de 80 millones combinados solo en este proyecto. Entonces la pregunta es ¿por qué seguimos invirtiendo en El Salvador con algunas de las características que ustedes mencionaron? Grupo Aristos tiene 45 años de existir. Somos 100% salvadoreños. Nuestro corazón está acá. Tenemos una visión de largo plazo. Tenemos que verlo como mareas. Estuvimos acá durante el conflicto armado, después tiempos de paz, después y aquí y allá. Entonces tenemos que mantener mucha disciplina, cabeza fría, visión de largo plazo y también un tremendo corazón para nuestro país, para seguir generando estas oportunidades para salvadoreños, generar oportunidades de inversión. Y hay una cosa también que quiero mencionar para empresarios y emprendedores. Con siempre se generan vacíos y esos vacíos alguien los va a llenar y preferimos ser nosotros los que vamos a llenar esos vacíos de oportunidades, infraestructura y proyectos. 45 años estamos hablando de 9 gobiernos. Bueno, y entonces, ¿verdad? Y aquí sigue. Mareas. Aquí seguimos. Mareas, constancia, cabeza fría. Cabeza fría. Ajá. Es decir, y corazón. Lo que pasa es que el ombligo de la compañía está aquí, pues. Aquí está. Y aquí queremos continuar. Ajá. Ok. Hay una pregunta aquí interesante que tiene que ver con el giro del data center, la actividad del data center. ¿Quién garantiza la privacidad de la información que está en esos servidores? Ok, excelente la pregunta. Hay leyes que obligan a todas las partes y hasta en lo más sencillo, cada vez que uno entra a una aplicación nueva,
que le da a aceptar sin leer nada. Pues sí, el famoso. Sí, porque la letra es bien chiquita. Exacto. Y es una gran y es un sábana. gran texto y el Entonces uno dice, lenguaje es tan Vaya complicado. aplicación, aquí te va mi vida, dice uno, y le da a aceptar. Y los Exactamente. millennials le dicen a uno, usted solo dele a aceptar, Sí, sí. aceptar. Ajá, y porque yo por puedo lo dar- general nosotros llamamos a un joven, Ajá. ayúdame a instalar esta carambada. Ajá, Bueno, eso se llama consentimiento informado. Pues no es informado No, porque no no leyeron, pero se llama consentimiento informado. Entonces, a lo que voy es, hay un marco jurídico para todo. Si hablamos del sistema financiero, ¿no? Entonces existen las superintendencias, existen las leyes, existen los derechos, existe el secreto bancario. Nosotros, por ejemplo, en los bancos le damos la sala y por medio biométrico, con huellas digitales, solo el banco puede entrar a la sala y nosotros no. Hay clientes que tenemos en la nube que nosotros sí entramos a la sala, incluso puede ser que las computadoras sean propiedad nuestra, pero el cliente entra, se da de alta y él pone sus passwords y ellos almacenan. Y por nuestra parte tenemos los firewalls que se llama, ya de lo que se llama ciberseguridad. Entonces, en 15 años nunca hemos tenido un ataque, bueno, intentos de ataque sí, pero nunca nos han penetrado en un ataque porque hay barreras de ciberseguridad que protegen hasta la puerta del cliente, como por ejemplo el Banco Central de Costa Rica y todas las superintendencias de bancos, de pensiones, de valores, todos están ahí. La firma digital de Costa Rica, el nodo raíz, como decir, el registro público de firma digital del país está ahí, y cuando ellos van a entrar tienen que poner 3 huellas digitales. Una del Banco Central, otra del Ministerio de Justicia y otro del Registro Nacional. Y los 3 mancomunados abren la puerta y entran a la sala. Entonces nosotros damos la seguridad hasta la puerta del cliente y de ahí en adelante el cliente ya pone la seguridad propia para sus datos. Por ahí venía mi siguiente pregunta, porque me acabo de acordar de este ciberataque a un oleoducto que hubo ya por principios del año. Esas es como las principales amenazas que enfrentaría, digamos, el negocio de ustedes. Que hackers, porque siempre dicen, ¿con qué hackean al Pentágono? Entonces, no sé cómo es eso. Sí. ¿Cómo funciona? Es interesante. Y que está reservada la información, pues sí, porque como Ok. estos aparatitos lo tienen controlado a uno. Saludos a los que nos están escuchando. Uno de los testimonios que tenemos es precisamente también del director de tecnología del Banco Central de Costa Rica, donde él dijo, tenemos 14 años de estar en Codiza y nunca hemos tenido ningún problema de seguridad. Bueno, es por la misma razón. Primero, así como existen las personas de interés, existen los sitios de interés. Nosotros no somos tan interesantes para un hacker como el Pentágono. Bueno, esa es una ventaja heredada, digamos, pero aún así podemos sufrir ataques y los sufrimos, y hay de varios tipos. Los más comunes se dan, bueno, están los hackers maliciosos. Y hoy piden hasta rescates. Pues. Sí, el más común es, por ejemplo, que usted sea un comercio, digamos que un cliente nuestro tenga un e-commerce y que alguien está interesado en que él se caiga para que no venda y vender más. Entonces le manda con un robot 10 millones de accesos simultáneos y no están preparadas las computadoras para recibir 10 millones de compradores al mismo tiempo. Bueno, Colapsó el sistema. tenemos software que detecta eso, manda los 10 millones para otro país, que tenemos convenios en otros data centers, allá se filtran y nos regresan únicamente los legítimos. Los por de ejemplo. verdad. Sí. Entonces, para todo hay... Hay un filtro de trollers, va. Exactamente. De robots. Ok, de robots. Son las 9 en punto y solo quiero terminar con esto. Importante la inversión, $80 millones, inversión privada. Se dice que el crecimiento económico no tiene sentido si las utilidades, si los beneficios de ese crecimiento económico no van para todos los sectores de la población. Y uno de los problemas que tienen las políticas económicas de países como el nuestro es que se dice, vamos a crecer 10% el 2021. Sí, pero ¿cómo se distribuye los beneficios de ese 10%? Se quedan en el 0.0001% de la población y el resto de la población no recibe ningún beneficio. Entonces, ¿cómo están trabajando o qué están haciendo para revertir esta situación?
Yo creo de que, como he mencionado, los desarrollos que nosotros tenemos son precisamente esos que el país necesita para que pueda permear a la población. Cuando hablaba que nosotros tenemos 4 parques industriales, 14,000 personas trabajando, muchos en manufactura, área textil, confección, logística y demás. El grueso de eso es probablemente ese 99% que tú dices de que quiere que tenga empleo, quiere que tiene beneficios. Que tenga seguro social, que tenga también acceso a pensiones, que pueda tener esparcimiento, que pueda tener una vida digna. Entonces, esos sí están llegando, y por eso es lo importante de la inversión local y la inversión internacional, porque como país somos un país tan pequeño que tenemos que ver hacia afuera, porque nuestro mercado es relativamente pequeño, y para poder abastecer nuestro país no tenemos manera de poder emplear a nuestra población. Es por eso que ese tipo de exportaciones, servicios regionales y demás, tenemos que ver a otras fronteras para poder seguir empleando más y más salvadoreños. Entonces, esos desarrollos contribuyen a ese tipo de actividad. Muy bien. Muy Son bien. las 9:02. Sí, se nos acaba el tiempo. Interesante. Bienvenidos, ¿verdad? Edwin también. Gracias. A Diana Verónica y Tony. Son buenas noticias. Es inversión nacional y extranjera, centroamericana. Eso es importante, ¿verdad? ¿Cuándo empezaron a platicar ustedes? Hace 2 años, 2019, mayo. Y el amigo que los conectó no le dieron su pate cheque. Tal vez la va a pedir. Lo que no saben cuánto va a pedir. Espero que no esté escuchando. Sí. No le den idea. Va. Nos invitaron para ayer la primera piedra. Está en Costa Rica. Está en Costa Rica el amigo que nos conectó. Bueno, pueden escuchar esta entrevista en Diana Verónica y Tony. La entrevista que se sube a 360podcast.sb o a las distintas plataformas: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn. 360 Podcast es el primer hub de podcast salvadoreños. Ingrese a la página web. Le invitamos a que visite 360podcast.sb o en las redes sociales, Instagram y Facebook, @360podcastsb, y en Twitter, @360podcast_sb. La entrevista se sube todos los días. Recuerde darle clic en la campanita para que reciba la notificación una vez la entrevista esté arriba. Esta fue una producción de 360podcast.sb.